¿Hay una persona? Entonces, las intervenciones, es decir, estos fármacos intervienen en patologías como la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar, en el infarto agudo del miocardio, la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca, el accidente vascular isquémico, fundamentalmente. ¿Sí? No voy a hablar del hemorrágico porque ese ahí, por sentido común, no va a usar un anticoagulante. En ese sentido, es importante entonces reconocer que nosotros fisiológicamente tenemos un ciclo, o sea, hay un equilibrio entre lo que es la coagulación y la tendencia a sangrar. ¿Sí? Permanentemente se están formando agregados de plaquetas, permanentemente se está activando el fibrinógeno y se están formando fibrina. Pero para eso nosotros tenemos los sistemas fibrinolíticos que están controlando que esto no salga de control y se forme un trombo. Solamente en condiciones patológicas es donde el trombo se va a formar. En cualquiera de estas tres vías, es decir, la activación plaquetaria, la cascada de la coagulación y la fibrinolisis, nosotros podemos intervenir farmacológicamente, ¿sí? Con el objetivo de prevenir la formación del trombo o disolverlo. En caso de una hemorragia, las estrategias terapéuticas son diferentes, ¿sí? Probablemente uno utilizaría un agente procoagulante, pero no es la norma. La contención de una hemorragia se hace con enfoque quirúrgico de otro tipo, principalmente. Entonces, como yo les decía, estos son los principales sitios de acción, y entonces acá aparece el elenco, o el catastro, como ustedes lo quieran decir, de los fármacos capaces de modificar cada uno de estos procesos. Veamos. Vamos a hablar primero de los anticoagulantes parenterales. Esta lista parece bastante atemorizante. ¿Sí? Es un desafío a la memoria, ¿cierto? Sí, es un desafío a la memoria. Los vamos a ver todos y se los van a tener que saber todos para el certamen. Probablemente no. Probablemente. Vamos a hablar de los anticoagulantes parenterales. Empezamos al sistema. ¿Ya? Primero, vamos a hablar de las heparinas. La heparina es un polisacárido sulfatado complejo. Y tenemos dos tipos de heparina, la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Después, como parenterales, también tenemos los inhibidores selectivos del factor de la coagulación 10A y finalmente los inhibidores directos de trombina. La heparina, entonces, como yo les decía, la heparina es un derivado de un polímero de ácido glucurónico N-acetilglucosamina, ¿sí? Que tiene entre 1 y 30 kilodaltons y que generalmente es de origen bovino o porcino. Tiene esta estructura de hasta 30 kilodaltons, que es una tonelada molecularmente hablando, ¿sí? Es muy grande, muy pesada. Pero como ustedes ven, es de 1 a 30 porque es no fraccionada, o sea, hay fragmentos de distinto peso. ¿Ok? Pero la unidad mínima activa es un pentasacárido, esta cosa, ¿sí? O sea, estos 5 carbohidratos sulfatados de ácido glucurónico son los responsables de la principal actividad anticoagulante de la heparina. ¿Vamos claros hasta acá, cierto? Muy bien. Ahora,
esta heparina se une a esta proteína que se llama antitrombina 3. Ya sabemos que con ese nombre tan original, ya podemos decir que se opone a la acción de la trombina, ¿cierto? Inhibe a la trombina, por lo tanto inhibe al factor 2, que es el factor final de la coagulación, el que va a convertir el fibrinógeno en fibrina. Antitrombina 3, probablemente hay un 1 y hay un 2, pero lo que nos importa es la 3. Y cuando la heparina se une a la antitrombina, contrario a lo que uno siempre piensa farmacológicamente, lo que hace es aumentar en 1000 veces la actividad de la proteína. Acelera entonces la acción de la antitrombina 3, inhibiendo, por supuesto, a la trombina, pero también al factor 9 y al factor 10. Así, esta es una heparina de gran peso molecular que se une a la antitrombina 3 y cuando se une entonces acelera la unión de trombina o de factor 10 inhibiéndolos, impidiendo su acción. Y al impedir su acción del factor 2 del factor 10 se inhibe la coagulación. Efecto anticoagulante. Las de bajo peso molecular, por otro lado, son las que yo por un proceso soy capaz de disminuir su peso molecular, o sea, seleccionar las de bajo peso molecular, no disminuirlas, seleccionarlas, ¿sí? Y estas tienen la peculiaridad de que a diferencia de la no fraccionada solamente inhiben al factor 10. Entonces, la diferencia en el mecanismo de acción es que la no fraccionada actúa sobre varios factores de la coagulación, mientras que las de bajo peso molecular solamente el factor 10. Y ahí encontramos la enoxaparina. La enoxaparina, para que no se les olvide, lleva el torpedo en su nombre. Enoxa. ¿Sí? Entonces, si yo les pongo en el certamen, ¿cuál es el mecanismo de acción de la enoxaparina? No tienen siquiera que buscar el distractor, ¿sí? Ya saben, el factor 10A. Este que está en francés, fondaparinox, ya no trae el torpedo, ¿sí? Pero termina en X, factor 10. Ahí le forzamos un poquito la mano. Pero el fondaparinox es una cosa muy bonita porque es solamente este pentasacárido, ¿sí? Es la unidad funcional de la heparina. Entonces tenemos la enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular, y el fondaparinox, que es el pentasacárido funcional que se une a la antitrombina 3 y inhibe específicamente la acción del factor 10A. ¿Claro? Muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirven estas moléculas? ¿Sí? Sirven para el tratamiento de la trombosis venosa profunda, para la embolia, para la angina, para la tromboprofilaxis en pacientes inmovilizados por cirugía médica o por enfermedad médica o cirugía mayor, etc. El problema de la heparina, ¿cuál es? ¿Cuál creen ustedes que sea la principal reacción adversa? ¿Cómo? La generación de trombos. No, porque si es un anticoagulante, inhibe la formación de trombos. La hemorragia. Esa es la principal reacción adversa. La hemorragia. ¿Sí? La principal reacción adversa es el sangrado. Ahora, yo cuando estoy administrando heparina no fraccionada, lo que hago es
verificar el efecto a través de un examen que se llama tiempo parcial de tromboplastina activada, TTPA. Tiempo parcial de tromboplastina activada. Ese examen entonces es el que me permite a mí saber ajustar la dosis de la heparina no fraccionada. Pero cuando yo estoy administrando enoxaparina o fondaparinax, no necesito hacer este ajuste. La dosis ya está calibrada y ahí hay una silla. La dosis ya está calibrada. ¿Ok? Hay otro fenómeno, y ahí sí vamos a discutir lo que tú decías. Está la trombocitopenia. A ver, primero, tiene poco efecto sobre plaquetas, ¿sí? Pero esta trombocitopenia, que ocurre más que todo con las heparinas y no con el fondaparinox, se debe a la generación de anticuerpos, unos anticuerpos específicos, que es factor plaquetario 4, ¿sí? Y ese factor plaquetario 4 unido al anticuerpo hace que la plaqueta sea destruida, y por eso hay trombocitopenia, y por eso vamos a ver sangrado también, ¿sí? Pero en el proceso de destrucción de la plaqueta ocurre una cosa muy singular, y es que se activa el fibrinógeno. Entonces, cuando hay esta trombocitopenia, yo también podría ver trombos, a pesar del uso de la heparina. Es un poquito complicado de comprender, ¿cierto? Porque la heparina es anticoagulante y como reacción adversa podría producir trombos. Pero es porque se producen anticuerpos que destruyen las plaquetas y en el proceso se produce fibrina. Check, check, check. Muy bien. Inhibidores directos de la trombina, tenemos a la vivalirudina, que es el antecesor de todos, ¿sí? Esto es un fragmento sintético de la uridina que es extraída de la sanguijuela. La sanguijuela es ese bicho que se le ponía a las personas en la Edad Media para producir los sangrados, ¿sí? Y estas sanguijuelas se encuentran naturalmente en aguas poco profundas, pantanos, etcétera, ¿sí? Y esa saliva es anticoagulante, pero ya prácticamente no se utiliza, y ahora lo que se utiliza es el argatroban, de trombina, otro fármaco que le pusieron bien puesto el nombre, ¿sí? Porque de esa manera entonces ya sabemos que es un inhibidor directo de trombina, pero que se administra por vía parenteral, ¿sí? Y tiene también la capacidad de prolongar el TTPA, y que se utiliza fundamentalmente en pacientes que tienen la trombocitopenia inducida por heparina. Que como no se puede utilizar la heparina, utilizamos argatroban. El inconveniente es que también puede producir hemorragia, ¿sí? Y que se tiene que administrar por la vía parenteral. Entonces, dejando de lado los anticoagulantes que se utilizan por la vía parenteral, pasemos a la terapia oral. Dentro de ellos, los clásicos, los más ampliamente usados desde hace muchos años, son los que se denominan cumarínicos, ¿sí? Acenocumarol y la warfarina. Son anticoagulantes muy buenos, que tienen una excelente absorción por la vía oral, que tienen una vida media aproximadamente 24 horas y por lo tanto permiten una administración diaria, pero que, ojo, son fármacos que son metabolizados por el citocromo P450 hepático, y eso explica que participan en muchas interacciones medicamentosas. Por lo tanto, su uso no es fácil, porque siempre hay que estar pendiente de que el paciente está tomando otra cosa o comiendo cosas que pueden afectar el citocromo P450 y por lo tanto pueden afectar el metabolismo de la warfarina. ¿Qué pasa si yo
tomo un fármaco o como un alimento que inhiba al citocromo P450, ¿qué le va a pasar a la warfarina? Va a aumentar, y si aumenta, ¿qué le va a pasar al paciente? Va a intoxicarse. ¿Y cómo se va a manifestar la intoxicación? Es un anticoagulante, el paciente va a presentar hemorragia, sangrado, ¿sí? Por eso es difícil su manejo, ¿ok? De los alimentos que más interacción con el citocromo P450 hay es el pomelo, que se consume más o menos en Chile, pero en otros países se consume muchísimo. ¿Cómo actúa? Primero, en la dieta nosotros ingerimos vitamina K, que llega al hígado y por acción de una epoxidasa se convierte en el epóxido. Simple. Epoxidasa, epóxido. Y ese epóxido, a través de una epóxido reductasa, va a producir esta sustancia que se llama vitamina K hidroquinona, la que por acción de una deshidrogenasa regenera a la vitamina K. En el proceso, esta vitamina K hidroquinona activa a una carboxilasa dependiente de vitamina K, ¿sí? Y esa carboxilasa es esencial para la activación, no sé si desde allá lo ven, y de acá tampoco, factores de la coagulación 2, 7, 9, 10 y las proteínas anticoagulantes 6 y S. O sea, la vitamina K es esencial para que se produzcan estos factores de la coagulación y, oh sorpresa, la trombina y el factor 10. ¿Ya? La epóxido reductasa es inhibida por la warfarina y el acenocumarol. Por lo tanto, impide la activación de estos factores de la coagulación y por eso es anticoagulante. El problema es que tiene latencias y latencia es muy importante. Yo le empiezo, tengo un paciente con un evento trombótico y le voy a empezar un warfarínico, una cumarina, y tengo que empezar otro fármaco anticoagulante de acción rápida mientras se produce el efecto de la cumarina, que va a ocurrir en 3 días más o menos. Entonces tengo que superponer 2 anticoagulantes mientras la warfarina tiene su efecto pleno. Cuando ya la warfarina tiene su efecto pleno, suspendo el otro anticoagulante. Generalmente es un anticoagulante parenteral como heparina. ¿Ok? Para valorar la dosis de la cumarina, yo utilizo un examen de laboratorio que se llama INR, índice de normalización internacional. Esas serían como las siglas, ¿sí? Que yo tengo que mantener entre 2 y 3 para mantener el efecto anticoagulante sin riesgo de sangrado. Ese INR se estableció porque los reactivos varían mucho. Un laboratorio puede tener un reporte de tiempo de protrombina distinto al de otro. Entonces, para eso se aplica el índice de normalización. Se normaliza a lo largo de todos los laboratorios y entonces ya todos sabemos que entre 2 y 3 mantenemos una anticoagulación segura. Sí. No inhibe directamente a la vitamina K, sino que lo que inhibe es esta enzima, epóxido reductasa, que es la que convierte el epóxido en hidroquinona, que la hidroquinona es la esencial para activar estos factores de la coagulación. Al estar inhibido, no se activa. Muy bien. Como les decía, si nos pasamos del INR de 3, entonces hay sangrado. ¿Cuál será el antídoto para un sangramiento inducido por acenocumarol o warfarina? ¿Qué va a hacer el médico si tiene ese sangramiento?
¿Qué le va a administrar al paciente? ¿Creen ustedes? Anticoagulante, ¿no? Pero si ya tenemos el anticoagulante. ¿Ah? ¿Qué le va a dar? Vitamina K. Le vamos a dar una dosis alta de vitamina K de manera que compita con la warfarina y gane. ¿Sí? Muy bien. En todo caso, nosotros podemos tener eventos que pueden hacer difícil la administración de la warfarina. Alimentos, sobre todo las verduras, son ricas en vitamina K. Entonces, si hay un consumo grande de este tipo de alimentos, es posible que el efecto anticoagulante de la cumarina no se vea o disminuya el INR. Entonces, eso hace que se complique todavía más el manejo anticoagulante con warfarina. Y otra es la hipovitaminosis K, porque estos pacientes que tienen bajo consumo de vitamina K van a reaccionar exageradamente al efecto de la warfarina. Entonces van a sangrar aún con valores de INR bajos. ¿Ok? Muy bien. Lo otro que quiero decir es que, acá, son teratogénicos. Esperen, posible spam, no tiene... qué tan raro, ¿cierto? Son teratogénicos y por eso no se pueden dar en el embarazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en un fenómeno trombótico en el embarazo? Nosotros vamos a administrar un anticoagulante distinto a los warfarinas. Puede ser, por ejemplo, enoxaparina, una heparina no fraccionada. O puede ser un anticoagulante oral que tiene efecto inhibidor directo de la trombina, como el dabigatran, ¿sí? Que traté de buscarle como la mnemotecnia al asunto, pero no me dio para tanto, ¿sí? Que es también parecido al argatroban, pero solamente que sea por la vía oral, por lo tanto es mucho más cómodo. También puede producir sangrado, ¿sí? Y en la actualidad solamente se utiliza para la prevención del accidente vascular cerebral inducido por fibrilación auricular. Y por otro lado están los inhibidores directos del factor 10A, como el rivaroxaban y el apixaban. Aquí volvimos otra vez a la X, XA. Ya, pero entonces ahí lo que ustedes tienen que distinguir entre la enoxaparina y estos xaban. ¿Sí? La enoxaparina, bueno, si suena como heparina, ya saben que es parenteral. Los otros son orales. ¿Okay? Inhibidor directo del factor 10A, no requieren una vigilancia rutinaria de la coagulación, es decir, no hay INR, no hay TTPA, ¿sí? Aun cuando yo puedo medir en el laboratorio la actividad del factor 10A de todas maneras. También pueden producir sangrado, todos los anticoagulantes pueden producir sangrado, no hay ninguno que no, ¿sí? Y son de un uso terapéutico mucho más amplio que el inhibidor directo de la trombina, que tiene un uso mucho más restringido. Estos fármacos están reemplazando ya a las cumarinas, al cenocumarol y a la warfarina. Son un poco más caros, pero a la larga el costo se equilibra. ¿Por qué? Porque no requiere una vigilancia tan estricta, son de más fácil manejo, no requiere exámenes de laboratorio complejos. Entonces, al final, el paciente se acomoda más con un tratamiento anticoagulante oral. Cuando yo tengo un sangrado por anticoagulantes, entonces, ¿qué antídotos puedo utilizar?
Cuando es por heparina, uso una sustancia que se llama protamina. Esta protamina lo que hace es romper la interacción con la antitrombina 3, ¿sí? Compiten y se inactiva. La vitamina K ya lo vimos. El dabigatran es antagonizado por este anticuerpo, el idarizumab, solamente cultura general. Y para cuando tengo yo sangrado por rivaroxaban, uso el factor 10A recombinante, ¿sí? Andexanet alfa. Este es el factor 10, entonces si ya está inhibido no tengo problema porque yo lo reemplazo. ¿Ok? Ambos, el anticuerpo y el factor 10 son relativamente caros. Afortunadamente los eventos hemorrágicos por estos fármacos también son poco frecuentes. El andexanet es cuando yo tengo sangrado ocasionado por el rivaroxaban. ¿Sí? Muy bien. Esto es simplemente, recapitula todo lo que hemos dicho para recordar los mecanismos de acción de la heparina no fraccionada, de la de bajo peso, de los inhibidores del factor 10 y de la trombina, recordando sus nombres principales. Paso por acá rápidamente y nos vamos a los fibrinolíticos. Cuando yo ya tengo el trombo y la arteria ocluida, tengo que disolver el trombo. Esa disolución la puedo hacer de dos maneras. Una, farmacológicamente, y dos, físicamente. Cuando lo hago por medios físicos, es lo que se llama angioplastía. Meto un catéter, llego a la arteria, fragmento el coágulo, pongo una camisa y revascularizo. Esa camisa recubre el endotelio, ¿sí? Porque ahí hay un daño y tengo que recubrir el endotelio para que ese daño no vuelva a regenerar el coágulo. Por supuesto que después de la angioplastía el paciente queda con anticoagulación oral, ¿sí? Pero es para que no se vaya a producir un fenómeno trombótico sobre el recubrimiento endotelial que se coloca durante la angioplastía. Lo otro es fibrinolisis, ¿sí? Y eso lo hago con el factor activador del plasminógeno tisular, la fibrina, formada. Es degradada por la plasmina. Y la plasmina es el producto de la activación de una proteína que se llama plasminógeno. Y el que hace esa activación es el factor activador del plasminógeno tisular, TPA. Este factor activador del plasminógeno es una proteína recombinante humana, por lo tanto no tiene el problema de generación de anticuerpos. Generalmente dicen que activa solamente el plasminógeno unido a fibrina, por lo tanto no hay una activación generalizada del plasminógeno, porque cuando hay una activación generalizada del plasminógeno el riesgo de sangrado es muy grande. En cambio, cuando está unido a fibrina, esta fibrina está formando un coágulo, ¿sí o no? Teplase y alteplase, ¿sí? Tisular, de plasminógeno, ¿sí? ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Cierto? ¿No? Es más claro que el agua transparente. Por el otro lado tenemos la streptokinasa. La streptokinasa es derivada de la bacteria streptococo, streptococo no es una enzima, aun cuando se llama streptokinasa, pero que sí tiene la capacidad de activar el plasminógeno, pero que activa el plasminógeno a todo nivel. Ahí no distingue. Por lo tanto, el riesgo de sangrado es alto. Y segundo, se puede utilizar una sola vez porque induce anticuerpos. Anticuerpos que neutralizan esta proteína y por lo tanto se usó y nunca más.
En cambio, el factor activador del plasminógeno tisular se puede utilizar muchas veces. Ojalá que no, pero se puede utilizar muchas veces. Entonces esto recapitula, ¿sí? El plasminógeno, por acción del factor activador del plasminógeno, se convierte en plasmina, la cual entonces degrada la fibrina, y estos productos de la degradación son eliminados por el sistema reticular endotelial, por el riñón, por el hígado, etc. Y se disuelve el coágulo. ¿Okay? Hoy día, si no hay un equipo de hemodinámica disponible, se utiliza la estrategia farmacológica. Pero si el paciente accede a un centro hospitalario que tenga un equipo de hemodinamia, y el equipo se refiere al médico y toda la parafernalia, entonces prefiere hacer la tromboplastina. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente el ácido tranexámico, ojo que no se vayan a confundir porque aquí hay una XA, ¿sí? Este no actúa sobre el factor 10, ¿sí? La excepción. Acuérdense que estoy hablando de la excepción, ¿sí? Porque este es un factor procoagulante, ¿sí? Inhibe a la plasmina y por lo tanto impide la degradación de la fibrina, ¿sí? Es procoagulante. Fenómenos hemorrágicos de alguna naturaleza, podría tener alguna utilidad, pero es un fármaco que tiene relativa latencia, su efecto no es inmediato, por lo tanto las hemorragias agudas no van a ser contenidas con este fármaco, ¿sí? Tendremos que recurrir a medios físicos, quirúrgicos, etc. Finalmente, y yo creo que ya estoy pasado del tiempo, sí, me quedan 10 minutos. Tiene el acelerador, antiagregantes plaquetarios. De los antiagregantes plaquetarios tenemos tres grupos, ¿sí? Grupos que inhiben a la ciclooxigenasa, como la aspirina. La aspirina inhibe irreversiblemente la ciclooxigenasa plaquetaria, impidiendo la formación de tromboxano. El tromboxano desencadena una cascada de coagulación de señales en la plaqueta que hace que se aumente la exposición de la glicoproteína 2B3A. Esa es la que establece los puentes de fibrina y es la que permite la formación de la agregación plaquetaria. No hay tromboxano, no hay glicoproteína 3. También están los antagonistas del ADP, como la ticlopidina y el clopidogrel. Acuérdense del clopidogrel. Este hace lo mismo que el tromboxano. El ADP también desencadena cascadas de señales que aumentan la expresión de esta glicoproteína. Cuando yo tengo fenómenos trombóticos o por agregación plaquetaria, entonces utilizo aspirina o clopidogrel, que son por la vía oral, muy buenos, ¿sí? Prevención secundaria del evento trombótico. Generalmente no se utilizan en la prevención primaria porque puede aumentar el riesgo de accidentes hemorrágicos, y de esa manera entonces se complica bastante esa prevención primaria porque podría aumentar la mortalidad por hemorragia. Y finalmente, y esto solamente para cultura, no lo voy a preguntar, están los antagonistas del receptor de fibrinógeno, glicoproteína 2B3A como el abscisiman y el tirofiban, que tienen indicaciones muy precisas. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan reconocer estos dos grupos, ¿sí? Los inhibidores de la ciclooxigenasa, la aspirina. ¿El ibuprofeno lo haría? Sí, el ibuprofeno lo hace, pero dura 6 horas. Ese efecto anticoagulante no me sirve. Tengo que tener un efecto más prolongado. La aspirina inhibe irreversiblemente a la ciclooxigenasa. Los AINES no. Los AINES lo hacen de manera reversible, ¿sí? Por eso solamente usamos aspirina. Y estos que son los antagonistas del ADP. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron? ¿Sí? Muy bien. Esto es simplemente para
sistematizar. Aquí aparecen algunos otros, pero quédense con los que yo ya les he mencionado. Entonces, yo acá les coloco más o menos el relato de lo que son los principales fármacos. Aquí tengo yo al Varopaxar, que es antagonista de la trombina a nivel plaquetario. También tiene indicaciones muy precisas, pero debía haber dejado solamente aspirina y clopidogrel, y ahí les cuento los fármacos para memorizar. ¿Okay? Todos los demás están mencionados, incluyendo los antídotos en los casos necesarios. Ahora, brevemente, vamos a hablar de los agentes hematínicos. O sea, ya hablamos de la coagulación, ahora vamos a hablar de fármacos que modifican ya los elementos formes de la sangre, y ahí de hierro y de estas vitaminas. Los factores estimulantes del crecimiento de colonias son muy interesantes, pero se utilizan en situaciones muy específicas, como por ejemplo terapia inmunosupresora, cuando hay alteración de la médula ósea y la producción de granulocitos. Lo dejo ahí y me quedo solamente con eritropoyetina, porque la eritropoyetina lo que actúa es a nivel del riñón para aumentar, inducir la producción de eritrocitos. Por lo tanto, esta eritropoyetina se utiliza fundamentalmente para mejorar el transporte de oxígeno en sangre, ¿sí?, en la anemia crónica. Anemia crónica que puede ser producto de muchas patologías, principalmente enfermedad renal, daño en la médula ósea, o cuando hay infecciones severas y que se requiere revitalizar ese proceso. Bien, y finalmente voy a saltarme, vienen los fármacos útiles en las anemias hipocrónicas, y estos fármacos son fundamentalmente el hierro y las sales de hierro, para hacer el reemplazo de los almacenes tisulares de hierro debido a estas pérdidas significativas, ¿sí? Hay distintas preparaciones de hierro, pero la que más se utiliza en nuestro medio es el sulfato ferroso, que se absorbe mucho mejor y que contiene generalmente un 20% de hierro elemental, que es el que verdaderamente se va a absorber, ¿sí? En general son tratamientos crónicos porque si bien comienza la síntesis de nuevo de eritrocitos, hay que repletar de nuevo los almacenes císticos cuando la ferropenia es muy profunda. Entonces se puede demorar hasta 4 o 6 meses en empezar 4 a 6 semanas empezar a ver el efecto. Bien, eso. En la clase está también la vitamina B12 y el ácido fólico. Hay un ciclo grande, bastante atemorizante, de transporte de metilos. Eso es simplemente para decir que estos son cofactores necesarios para la síntesis de DNA, esencial para la producción de la división celular de los glóbulos rojos en la médula, y que se utilizan para el tratamiento de anemias megaloblásticas por deficiencia de estas dos vitaminas. ¿Sí? Bien. Finalmente, y aquí, ¿sí?, estos sitios, como está en la clase, van a encontrar complemento bibliográfico para leer respecto de esta clase, ¿ok? Y a su disposición a través de los cursos para las consultas que estime necesarias, ¿ok? Muchas gracias. Ahora lo voy a dejar con el doctor Nichea, que es quien viene a continuación. Puede dejarla.